El presidente Bernardo Arévalo reconoció a 90 familias que durante 40 años han buscado a familiares desaparecidos durante el conflicto armado interno. De amor y solidaridad como ejemplo del camino más directo a la reconciliación. Aprovecho en este marco para informarles que he instruido a la COPADE para que diseñe y ejecute un mecanismo de búsqueda para todas las víctimas de desapariciones en sus distintas circunstancias, como del enfrentamiento armado, como producto de la migración, como producto de todas las formas de desaparición y con un enfoque especial en las niñas y en los niños. El director ejecutivo de la COPADE informó que alrededor de 2.000 casos han sido identificados, pero solo 1.000 se han procesado, debido a la poca información que ha surgido en estos años. Además, se refirió a cómo se trabajará el nuevo mecanismo de búsqueda que anunció el mandatario. En Guatemala sigue desapareciendo personas por temas de migración, desplazamientos que se dan internamente sin que nos enteremos, situaciones de crimen organizado, etcétera. Digamos, el desplazamiento forzado de las personas lleva a las desapariciones. Entonces este mecanismo tiene que ser un mecanismo muy amplio, no solo estamos viendo el conflicto, también estamos viendo la situación actual, pero esencialmente hoy en día una deuda que tiene el Estado es también ayudar a la búsqueda de niños y niñas que durante el conflicto armado fueron separados de sus familias. Sabemos, y es de conocimiento público, que en Europa, en Canadá, en Estados Unidos existen este tipo de organizaciones de estas personas que ellas mismas dicen ser guatemaltecas o tener algún recuerdo, y por lo tanto lo que estamos haciendo es habilitando desde ya como parte de ese mecanismo un formulario donde pueden ingresar, darnos información que está manejada de forma reservada por la comisión. Finalmente destacó la primera fase de este proceso, que iniciará con el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de una campaña informativa en los consulados para identificar a las familias en la búsqueda. Muy bien, el presidente de la República, Bernardo Arévalo, anunció la creación de un mecanismo de búsqueda para víctimas de desapariciones forzadas, el cual estará a cargo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, y que además de atender a las que ocurrieron durante el conflicto armado interno, buscará otros tipos actuales, según dio a conocer el mandatario. En Guatemala siguen desapareciendo personas por diferentes factores, entre estos la migración, los desplazamientos internos por situaciones del crimen organizado, entre otras circunstancias. Sin dejar atrás la deuda que el Estado tiene con estas familias, que es ayudar a la localización de niños y niñas que durante el conflicto armado interno fueron separados de sus padres. Así que hoy es anunciado este mecanismo de búsqueda que esperemos de verdad que pueda tener los resultados deseados, que se puedan localizar a esas personas que han tenido ese reporte de desaparición en diferentes situaciones, como les hemos indicado, porque sin duda hemos hablado aquí acerca de las personas desaparecidas y cómo es difícil esta situación para las familias, Fernando, porque no les permite cerrar un círculo. El hecho de pasar años, de decir, bueno, ¿qué habrá pasado con mi ser querido? ¿Dónde estará? ¿Estará vivo? ¿Estará muerto? ¿En qué condiciones se encuentra? Estar con esa incertidumbre es algo que no te da paz, que te roba pues esa vida que también tienes, esa tranquilidad, porque obviamente imagínense, ¿quién puede estar con esa incertidumbre tanto tiempo de no saber de sus seres queridos? Creo que aquí hay un tema muy importante, Sandy, y es que cuando el Estado realmente toma para sí una de sus obligaciones, porque aquí estamos hablando de una obligación estatal, y estamos hablando de una obligación que en materia de la superioridad que se maneja dentro de aquella triangulación que hemos hablado en varias ocasiones, la superioridad de la ley fundamental, nuestra Constitución, y a la par de la Constitución, todo el esquema de convenios y tratados en materia de derechos humanos ratificados por el Estado de Guatemala. Entonces, en esa superioridad de este tipo de convenios internacionales, que son parte de cómo Guatemala se convierte en un actor muy importante para darle a las familias certeza de qué pasó con ese familiar que de alguna forma fue víctima de una desaparición forzada. Hay que tomar en consideración la separación entre conceptos. Guatemala definitivamente, y Sandy ya lo explicó, es un país en donde la desaparición de personas es a diario.
aquí se da un tema de secuestros, se da tema de la activación de la alerta Alba Kenneth, de la alerta Isabel Claudina, personas que desaparecen por X o Y circunstancia. Acá, este es un esquema distinto, es el tema de cómo guatemaltecos y guatemaltecas han sido víctimas de desapariciones forzadas. Y en esa enunciación, pues obviamente COPADE, que es la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, tiene una vital y preponderante actuación para determinar los mecanismos de investigación de qué sucedió con ese guatemalteco que nunca más regresó a su hogar. Tenemos que tomar en cuenta que la migración, los desplazamientos internos, el tema de cómo influye el crimen organizado, no solo a nivel de transfronteras, sino cómo obviamente las personas que van viniendo de otros países logran pasar el territorio guatemalteco, algunas, pero otras no, porque el crimen organizado, sobre todo en departamentos como San Marcos y Huehuetenango, que están tan enraizados, tienen ya un esquema de trabajo violento y muy organizado, como lo que sucede con los grupos en territorio mexicano. Y son realmente cientos de personas las que lamentablemente se reportan mensualmente desaparecidas. Creo que esta función del Estado de Guatemala para darle esa respuesta a las familias chapinas de qué pasó con su ser querido, su ser amado, por qué nunca más se supo de él o de ella, va, como tú bien dijiste, a ser un coadyuvante muy, muy elemental para cerrar ese círculo. Y es que, ¿cuántas familias hoy viven un luto permanente desde hace décadas? Porque el familiar amado simplemente de un día para otro no tuvo más comunicación, no tuvo ningún tipo de información a la familia de qué había sido de él o de ella. Y aún hoy, sin saber, por supuesto, si esa persona desapareció, falleció, no tener el dato certero, se sigue guardando una esperanza, Sandy, porque eso es tan cierto, la esperanza es lo último que muere en hombres y mujeres, pero es una esperanza que te llega a generar un dolor tan grande en tu existencia porque no has logrado cerrar ese círculo. Así que creo yo que este anuncio por parte del presidente de la República es muy importante en función de este nuevo esquema de trabajo para darle esa ayuda. Es una ayuda psicológica muy importante para las familias que realmente han vivido la ausencia de un ser amado sin saber qué sucedió con él o con ella. Definitivamente, Fernando, sabemos que está la esperanza y por eso esperamos también nosotros que los resultados puedan ser certeros, que puedan ser efectivos para darle esta respuesta a cuántas familias que le están esperando también. Es una misión bastante fuerte, bastante grande y una deuda también que el Estado tiene con todas estas familias. Y llama la atención también porque se incluyen otras formas de desapariciones. Se hablaba incluso de los desplazamientos por situación de crimen organizado, claro. De tema migratorio obviamente también. Y ese es un tema, Fernando, que ¿cuántos guatemaltecos han migrado de forma irregular y la familia también de repente ya no supieron nada de ellos? No hay nadie que les dé información, el coyote que les estaba ayudando pues ya no tienen comunicación o no les da información también al respecto, no tuvieron ningún tipo de noticia de sus seres queridos y también están buscando a sus seres queridos en diferentes lugares también, pero a veces se queda pues corto el actuar también la información que puedan recibir estas familias y pasan momentos de angustia muy fuertes, el pensar, bueno, el crimen organizado los puede tener, les hizo algo de verdad. Entonces creo que es importante también que se le dé ese acompañamiento y que se le dé esa respuesta a todos esos migrantes que se encuentran desaparecidos, que a lo mejor se encuentran en un hospital, en algún lugar, y esa comunicación que se pueda tener incluso con autoridades mexicanas para poder tener ese cruce de información para poder encontrar, ubicar a estos guatemaltecos va a ser importante. Entonces los migrantes es un tema que creo que no se le ha prestado mucha atención y que es necesario, es urgente, porque hay varios reportes de migrantes guatemaltecos que hasta el momento no se sabe nada de ellos. Y sabes una cosa, creo que algo muy importante a tomar en consideración en este mecanismo de búsqueda anunciado por el presidente Arévalo va también en función de poder, aunque es muy difícil, volver a reabrir páginas de esa historia de nuestra Guatemala que lesionó a miles de familias y es ese producto del conflicto armado interno. 36 años que enlutaron de verdad a miles y miles de familias chapinas con la pérdida del contacto
con algún familiar, hombre, mujer, que pudo haber estado ya sea del lado del ejército o del lado de la guerrilla, pero al final guatemalteca, que tenía tal vez pues una consideración en su cerebro muy distinta a la del otro bando y estaba peleando pues por un ideal, un bando por un ideal y el otro bando por otro. Y en ese choque, en ese conflicto, realmente se generó una pérdida de vidas guatemaltecas en cantidades que realmente rebasa toda lógica. Y el grande de los inconvenientes es que cuántas familias hoy, aún en este año 2024, no tienen idea de qué sucedió con ese familiar. Hay definitivamente una gran cantidad de cementerios clandestinos aún en territorios guatemaltecos en donde se dio este choque sangriento entre hermanos guatemaltecos que literalmente bajo toneladas de tierra hoy guarda una historia. Y es una historia de personas que allí, en esos cadáveres, en esa manera de haber pertenecido en algún momento a una vida guatemalteca, pues este esquema de búsqueda va a permitir que realmente muchas familias, a través de toda la tecnología, la ciencia y la tecnología que se maneja hoy para la identificación de cadáveres, identificación de ADN, pueda determinarse a quién pertenece esa osamenta, sí, a quién pertenecen esos restos, y para la familia, de verdad, aunque hayan pasado tantos años, poderle dar cierre a ese círculo, decirle adiós de una forma definitiva a ese ser amado, creo que va a generar en muchas familias una tranquilidad y serenidad que de verdad se lo merecen. Así que enhorabuena por este sistema de búsqueda y el mecanismo, esperemos que realmente pueda lograr pues los resultados que realmente se han trazado y que por supuesto, vuelvo a recalcar, le den serenidad y paz a esas familias que aún esperan cerrar ese círculo del adiós con su familiar amado. Exactamente, la verdad es difícil de pensar y de ponerse en ese lugar, porque todas las personas que lo están viviendo creo que pueden pues, ver la situación tan complicada. Pensarlo duele, imagínate, vivirlo debe ser aún más difícil. Así que esperamos que puedan tener una esperanza y que se les pueda dar el acompañamiento y puedan tener pues pronto resultados también con este mecanismo de búsqueda. Deseamos todo lo mejor, de verdad. Por supuesto, definitivamente. Es lo que necesita también el país. Vamos a hacer una pausa en este instante. Al regresar hablaremos acerca del presupuesto para el próximo año.